Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Esta es una cuestión que plantean varias personas que dicen frases del tipo: yo creo en Dios pero no en la iglesia. Yo creo en Cristo pero no en la iglesia. O dicen: Jesús es mi salvador personal. Jesús es relación, Él no es religión. Y con todo este tipo de frasecitas, entonces lo que pretenden es construir una suerte de espiritualidad cristiana, pero que deje por fuera a la iglesia, ¿no? A lo más terminan viendo la iglesia simplemente como un espacio de mera congregación para juntarse y punto, pero no como una especie de cuerpo orgánico, autoritativo, visible, etcétera. No suele tener un espacio importante en su pensamiento teológico o en su vivencia espiritual de tales personas. No obstante, hay que decir que esa actitud de yo creo en Cristo pero no en la iglesia es absolutamente antibíblica. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Lucas 10:16. Palabras de Jesucristo. El que ustedes escucha, a mí me escucha. Y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Entonces, esta idea de yo creo en Cristo, pero no en la iglesia, es que se está rechazando al cuerpo de personas autorizadas enviadas por Cristo para la extensión del Evangelio en el mundo. Se las rechaza, pero se pretende aceptar a Cristo. Según el estándar de Jesús, eso no puede ser. Porque si tú los rechazas a ellos, lo rechazas a Él. Y rechazándolo a Él, rechazas a Dios. Rechazas al Padre. Rechazas a quien lo envió. En consecuencia, esta postura no se sostiene. Tenemos también un dato muy interesante en Hechos 9:4, donde Jesús le dice al apóstol Pablo, previo al momento en que se va a convertir en el apóstol, ¿no? En el que proclama el Evangelio. Recordemos que Saulo de Tarso es un perseguidor de los cristianos. Cree férreamente en la religión judía y como ve a los cristianos como una amenaza para tal religión judía, pues en sus ínfulas lo que hace Pablo es perseguirlos para asesinarlos, para exterminarlos. Entonces Jesús se le aparece y le dice en Hechos 9:4, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto es interesante porque en ningún momento Saulo de Tarso persigue personalmente a Jesús. Él no tuvo la oportunidad de conocer a Jesús directamente en los días en que Jesús andó en esta tierra. En consecuencia, lo que tenemos aquí es que Saulo de Tarso, ¿no?, quien vendrá a ser conocido como el apóstol Pablo, persigue a la iglesia, no persigue personalmente a Jesús, persigue a la iglesia cristiana. Pero es tan enorme, tan íntima la relación de Jesús con su iglesia, que Jesús se lo toma esto a título propio y dice, ¿por qué me persigues? Entonces no se ve esta dicotomía fuerte del tipo Jesús sí, iglesia no. No, Jesús se concibe a sí mismo en esa unidad tan íntima con la iglesia, que es su esposa, que se ven como una sola carne, precisamente como es lo propio de los esposos, ¿no? Y se nos enseña en Efesios capítulo 5 que la iglesia es esposa de Cristo. Entonces, una persecución contra la esposa de Cristo, Cristo se la toma como una persecución contra él mismo. ¿Por qué me persigues?, le dice. Asimismo, en Colosenses 1:18 leemos, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Esto es algo bastante conocido, pero a veces no se profundiza sobre lo que implica. Muchos de estos cristianos que dicen yo creo en Cristo pero no en la iglesia, pues se pretenden muy bíblicos,
Pero la Biblia claramente enseña este esquema, esta tipología, en donde Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, eso de yo creo en Cristo, pero no en la iglesia, significa que estás arrancando la cabeza del cuerpo. Y ese tipo de desmembramiento es simplemente una monstruosidad espiritual, así de simple. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar a Jesús completo con su cuerpo místico, que es la iglesia, y que actúa esta iglesia como cuerpo de Cristo a lo largo de la historia, con su tradición y con su voz autoritativa, que es el magisterio. Entonces salgamos de esa dicotomía. Como apunta el Papa Benedicto XVI en su audiencia general del 15 de marzo de 2006. Entre Cristo y la Iglesia no existe ninguna contraposición, son inseparables, a pesar de los pecados de los hombres que componen la Iglesia. Por tanto, es del todo incompatible con la intención de Cristo un eslogan que estuvo de moda hace algunos años: Jesús sí, Iglesia no. Este Jesús individualista elegido es un Jesús de fantasía. No podemos tener a Jesús prescindiendo de la realidad que Él ha creado y en la cual se comunica. Es esa la línea de pensamiento bíblica y auténticamente cristiano. Jesús sí, Iglesia sí. Múltiples personas ponen esta objeción ante la Iglesia. Dicen, bueno, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, pero ¿por qué yo necesito creer en la iglesia si es que la iglesia está llena de gente hipócrita, llena de gente pecadora y está llena de una historia de escándalos? Entonces, en el fondo, el argumento de estas personas es: como hay la realidad de pecado en los miembros de la iglesia, tanto al presente como a lo largo de la historia, por lo tanto se sigue que no tenemos por qué creer en la iglesia. Pero ya en la respuesta a la pregunta anterior hemos establecido bíblicamente que no podemos decir Cristo sí, Iglesia no. Entonces pasamos a entender bien esta cuestión. La premisa de que el pecado por parte de miembros de la Iglesia y a lo largo de la historia invalida automáticamente a la Iglesia es una forma de pensamiento humana, es un razonamiento meramente humano caprichoso, pero no es lo que nos enseñan las Escrituras. Y hay muchos cristianos supuestamente bíblicos que dicen, no, yo no creo en la iglesia porque está llena de una historia de pecado y tiene pecadores. Bueno, miren lo que reflexiona el apologista católico Dave Armstrong en su libro More Biblical Evidence for Catholicism. La noción puritana de una iglesia o denominación pura es un mito y no es bíblica. Dios usó al asno de Balaam para transmitir su verdad y a un asesino y adúltero para hacer un pacto eterno, David, y otro asesino para ser el principal apóstol, Pablo, y un debilucho vacilante para dirigir a su iglesia, Pedro. Entonces ahí lo tienes, con ese tipo de estándar de que no, yo no puedo aceptar esto porque hay pecadores aquí, pues tú hubieras descartado la voz profética que se dio a través del asno de Balaam, habrías descartado el pacto davídico, habrías descartado el testimonio del apóstol Pablo, habrías descartado la dirección del apóstol Pedro. En suma, con ese estándar hubieras sido un apóstata en la iglesia cristiana primitiva. Así de simple, te hubieras terminado yendo. Lee la carta de San Pablo a los Corintios, especialmente en los capítulos 5 y 6, y te vas a dar cuenta con que en la primera comunidad cristiana primitiva habían múltiples personas que caían en pecado, pero no por eso Pablo negaba el carácter de auténtica comunidad cristiana de esta comunidad, ¿no? La de Corinto. Es interesante también la reflexión que realiza el padre Flaviano Amatuli en su obra Diálogo con los protestantes. Entre los mismos apóstoles, ¿no hubo un Judas que traicionó a Jesús y llegó a ahorcarse por soberbia? ¿No hubo un Pedro que negó a Jesús por miedo y después se arrepintió, quedando como jefe al frente del grupo de los apóstoles y de todo el rebaño Cristo? ¿Por qué entonces tenemos que extrañarnos si en la iglesia de Cristo de ahora y de todos los tiempos encontramos buenos y malos, santos y pecadores en todos los niveles? ¿Acaso en el antiguo pueblo de Dios hubo puros santos? Uno se puede encontrar, como dice el propio padre Flaviano Amatuli, miembros pecadores en todos los niveles, inclusive en la jerarquía. Pero eso no implica automáticamente negar la autoridad para establecer enseñanza de forma vinculante. ¿Y saben esto de acuerdo con quién? De acuerdo con el propio Jesús. Porque en Mateo 23, del 2 al 3, dice:
Los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Por tanto, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces Jesús está mostrando que incluso estos fariseos hipócritas, cuando dan algún dictamen desde la cátedra de Moisés, es decir, cuando hablan ex cátedra, tienen una autoridad vinculante que hay que seguir, aun cuando no haya que imitar sus malos ejemplos, como hipócritas que son, ¿no? Dice el padre Flaviano Matuli también: la iglesia es como una familia, y como en cada familia hay de todo, hermanos que se portan bien y hermanos que se portan mal. Hasta los mismos papás pueden tener defectos. Pues bien, ¿qué pensarías de un hermano que dijera: puesto que en mi hogar hay muchos problemas, me voy a vivir en la casa del vecino, donde hay pura paz y tranquilidad? Sin duda no estarías de acuerdo con su actuación. En efecto, en lugar de ayudar a resolver los problemas de su familia, con su decisión los aumentaría más. Y es lo que está pasando con muchos católicos. Entonces esa gente que dice: como hay mucho hipócrita en la iglesia, me voy de la iglesia, pues termina agravando los problemas de la iglesia y traicionando al cuerpo de Cristo. En la concepción católica, la iglesia tiene infalibilidad doctrinal en lo que sea definición de doctrina oficial, en lo que es cuestión de dogmas de fe y moral. Pero no se proclama la idea de infalibilidad pastoral. Más bien, a nivel pastoral, la iglesia es falible. Es decir, en su ejercicio administrativo o pastoral a lo largo de la historia, pues en principio como que se trata de hacerlo mejor, pero en ese marco la iglesia puede fallar y pueden cometerse errores. Pero en lo que es doctrina hay una protección especial del Espíritu Santo. Nótese que incluso ha habido papas inmorales a lo largo de la historia, pero ni siquiera esos papas que tenían el poder de derogar los preceptos morales de la iglesia, los han derogado. Ha habido papas que han caído en determinados actos inmorales, pero no han cambiado la doctrina de la moral, por ejemplo. Pues bien, el Espíritu Santo preserva la doctrina de la iglesia, la indefectibilidad de la iglesia, conforme a la promesa de Jesús en Mateo 16, del 17 al 18. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús está prometiendo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Aunque haya malos miembros a lo largo de la historia, las puertas del infierno no llegarán a vencerla. Es indefectible. Asimismo, Jesús promete en Juan 16:13: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Entonces, es el Espíritu Santo, no en virtud de los méritos de la jerarquía de la iglesia o los apóstoles o sus sucesores, no, sino el Espíritu Santo en virtud de la promesa de Jesús, del amor de Jesús por su iglesia, que la preserva a esta en toda la verdad. Dice también Jesús en Mateo 28 del 19 al 20: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nótese entonces cómo Jesús dice que la labor de la iglesia va a ser enseñar a guardar todas las cosas que él ha enseñado. Ese es todo el depósito de fe. No simplemente una verdad minimalista básica, dice todas las cosas. Y prometiendo esto, dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto significa que esta iglesia, por promesa de Jesús, podrá preservar ese depósito de fe en el siglo I, el siglo II, el siglo III, el siglo IV, y así hasta el fin de los tiempos. No porque los hombres tengan una infalibilidad propia, sino porque Cristo es infalible en su promesa a la iglesia. Creo en la iglesia porque creo en Cristo y en sus promesas. Y bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.